Señor, sabemos que estamos ante tu presencia, porque esa es tu promesa de estar donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre. Y con esa certeza de que tú estás aquí, algo que ha sido comprado por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, es que en esa libertad, pidiendo que su sangre nos limpie de todo pecado, queremos ahora dar comienzo a estas horas de culto, iniciando esta escuela dominical por la cual pedimos que tú nos bendigas, que tú nos sigas hablando, ministrando las necesidades de nuestras almas, capacitándonos a medida que vamos escuchando de tu palabra, juntos aprendiendo de ti. Señor, que tu bendición sea con cada clase que se está teniendo, Señor, aquí en este lugar. Los niños, desde los más pequeños, Señor, hasta los jóvenes, las clases de adultos. Bendícenos, Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar un versículo, Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, el versículo 1. Una promesa que el Señor nos da a todos cuando nos encontremos atravesando momentos difíciles, situaciones adversas, peligrosas, cualquiera que sea nuestra situación. Vamos a leer todos juntos este Salmo, Salmo 27:1, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este versículo lo vamos a ver aplicado en la vida de Pablo, porque ustedes saben que él tuvo que enfrentarse al Sanedrín, según estuvimos estudiando la semana pasada. Y a manera de introducción, yo tenía preparado aquí varias razones por las cuales yo pienso que no fue fácil para Pablo tenerse que enfrentar a este Sanedrín. La primera razón, número 1, es el amor que Pablo sentía hacia las almas perdidas. Estamos hablando ya todas las almas perdidas. O sea, es ese amor que Dios pone en nuestros corazones hacia las personas que están lejos de Dios. Él mismo expresa en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, que para ser salvo es necesario invocar a Jehová, ¿verdad? Hay que invocar al Señor para uno ser salvo, o sea, pedirle que le perdone de los pecados y pedirle al Señor que sea el salvador del alma. Pero él continúa diciendo ahí en Romanos que ¿cómo van a invocar si no han escuchado el Evangelio? ¿Y cómo van a escuchar el Evangelio si no han sido enviados? Y por eso él dice, hermosos son los pies que salen a predicar las buenas nuevas. Cuando Pablo se convirtió a Cristo, aquel celo que él sentía por su religión se tornó en un gran siervo de Dios, porque él prácticamente toda su vida la dedicó para llevar este evangelio, y no tanto a los judíos, lo cual él hacía. Ustedes saben que cada vez que llegaba a un lugar, lo primero que hacía era visitar las sinagogas. O sea, él no olvidaba a su pueblo, pero también él sabía que él estaba siendo enviado como apóstol a los gentiles. O sea, gente que fue considerada para el judío siempre lejos de Dios. Sin embargo, cómo él entregó su vida para ganar las almas. O sea, que no fue fácil para Pablo enfrentarse al Sanedrín por el amor que le tenía a las almas perdidas. Y número 2, el amor que él ahora le sentía a sus compatriotas. Este amor hacia los mismos judíos, él lo expresa en Romanos 9, del versículo del 1 al 5. Muchos de los que estaban en aquel Sanedrín fueron sus compañeros, y él sabía que eran de la misma nacionalidad, tenían las mismas raíces, y al verles prácticamente ciegos, que no podían entender la verdad del Evangelio, esto lo hacía a él sufrir. Tercera razón, porque él por un tiempo fue fariseo, y esto él lo expresa en Romanos 8:1,
en los mismos versículos, primeros versículos del capítulo 9, él dice, yo fui fariseo. O sea, yo estaba en la misma condición que de esos que estaban allí tratándome de juzgar. Y hermanos, todas estas cosas nosotros tenemos que estar pendientes cuando vemos que ya el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas, de que nosotros tenemos que amar a las almas perdidas, que nosotros tenemos que entender para no ser muchas veces tan intolerantes hacia las demás personas, de que una vez estábamos en la misma condición, en la misma situación, sin embargo Dios fue misericordioso y nos salvó, y de la misma manera Él lo puede hacer en la vida de otras personas. Así que la cuarta razón es porque, aunque Pablo, él expresaba que él estaba dispuesto a morir por Cristo, él lo expresaba y una y otra vez, y no era de labios para afuera, porque su vida demostró que en efectivo él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Todo lo que él sufrió y todo lo que él soportó, estamos ya al final, ya hayan ocurrido 3 viajes misioneros. Pablo se encuentra aquí antes de ser enviado para Roma. O sea, ya él tiene ya un historial en su vida de todo lo que él sufrió por Cristo. A pesar de todo eso, humanamente visitan temores e incertidumbres de lo que a uno le pueda pasar cuando está en una situación así. Él estaba en calidad prácticamente de preso. Él estaba siendo enjuiciado. Ustedes saben que él fue testigo y consintió en la muerte de Esteban. O sea que él no sabía, ya la vez que lo traen ante el Sanedrín, ya él no sabía qué iba a pasar de él, qué le fuera a suceder. Y humanamente hay cierto temor hacia el sufrir, hacia el dolor. Aunque uno mentalmente esté dispuesto a un martirio, el cuerpo a veces no. Y entonces vemos aquí varias razones por la cual no le fue fácil a Pablo enfrentarse al Sanedrín. Esto nos lleva al capítulo 23, que es donde estamos estudiando en Hechos, capítulo 23, el versículo 11. ¿Hay alguna pregunta para lo que hemos dicho de esta introducción? Hermano, regáleme la 12, me escapó. El amor que él le sentía a sus compatriotas, Romanos 9, del 1 al 5. Amor por las almas perdidas, el amor por sus compatriotas, porque él mismo era un fariseo, y por que humanamente a veces visitan temores cuando uno se encuentra en una incertidumbre como la que él se encontraba. Okay, vemos aquí cómo Cristo mismo se le presenta para darle ánimo. Okay, versículo 11, alguien lo lee. Hechos 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. Okay, noten aquí que dice que el mismo Señor se le presenta para darle ánimo. O sea que Dios entiende necesario que Pablo estaba pasando por una circunstancia que necesitaba recibir palabra de ánimo del mismo Señor. No es la primera vez que Cristo se le presenta a Pablo. La Biblia registra 4 apariciones. No sé si usted sabía de que se registran 4 apariciones de Cristo a Pablo. Número 1, su conversión, Hechos 9:5. Número 2, en Corintio, Hechos 18 del 9 al 10. Número 3, su primera visita a Jerusalén, Hechos 22 del 17 al 18. Y en esta última visita a Jerusalén, del encuentro que él tiene con el Señor, él habla en Gálatas 1:12, primera de Corintios 15:8. Sabemos que el Señor se le presenta para darle ánimo. Pero eso me lleva a mí a un tema para tratar nosotros hoy. Nos visita el Señor. Les pregunto, ¿nos visita el Señor? ¿Qué ustedes dicen? A ver. Comiencen a activar sus mentes. Nos visita el Señor. Fíjense que aquí
dice que la noche siguiente se le presentó el Señor y le dio estas palabras de ánimo. Se nos presenta el Señor. Yo veo muchas cabezas moviéndose, pero nadie hablando. Muy bien, otra persona, comenten, a ver. Vamos a tratar de aprender un poquito acerca de este tema. El Señor siempre está con nosotros, pero Él a veces se revela por medio de situaciones o personas, o sea que de cierta manera sí es una visita, pero Él siempre está con nosotros. Muy bien, a ver, otra opinión. Estamos recibiendo opiniones. Esta parte, Anita. Probablemente no como, aunque él tiene libertad de hacerlo y poder hacerlo, probablemente no como se le apareció, como decir, físicamente a las personas, pero a veces creo que cuando estamos pasando por situaciones que necesitamos una revelación de Dios, que necesitamos que directamente de Él venga algo, sucede algo que enseguida nos traspasa, entonces como lo vemos, sentimos en el corazón de que eso es como una respuesta de Dios. Muy bien, ok. ¿Otra opinión? ¿Pablo? Bueno, en lo personal, él está enamorando en todos nosotros, somos sus hijos. En lo personal, en el weekend pasado estuve en Orlando en un torneo de béisbol y acudí, estaba diciendo a los hermanos, yo me tengo el vicio ese de congregarme. Soy en cualquier iglesia bautista. Y sentí como el poder, la opción así del Señor, que aunque yo no estaba en tono de lo que ha pasado, y sí, gracias a la maravilla, y ya te digo, yo me hizo porque sé que está bien ahí. Y yo no soy hombre, yo soy yo creo que sí, él está con nosotros. Ok, muy bien. Mira, vamos a hablar un poquito acerca de este tema. ¿Se presenta el Señor o nos visita Dios? La respuesta es definitivamente sí. Sí. ¿Ok? Pero hay que decir que sí, entendiendo lo que la Biblia revela acerca de nuestro Señor. Número uno, cuando Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, Él está diciendo, yo soy Dios. ¿Okay? Y como Dios, Él tiene la esencia divina. Y como Dios, Él es invisible. Y Él es omnipresente y omnisciente. Y Él está en todas partes. ¿Okay? Como Hijo de Dios. Ahora nosotros sabemos que Jesucristo vino a ser también Hijo de hombre. Se fue en el momento de su encarnación, en el momento de Él tomar forma y figura de ser humano. Al tomar forma y figura de ser humano, Él, aunque Dios en su esencia, Él tenía sus limitaciones corporales físicas. Por lo tanto, cuando Él se fue o se iba a ir, Él le dijo a los discípulos, me conviene que yo me vaya para enviarles al otro, al Consolador, y Él va a estar con ustedes todos los días, continuamente y siempre. Por eso muchos hermanos mencionaron al Espíritu Santo, y la hermana dice de que Él está continuamente con nosotros. Entonces tenemos sí la presencia de Dios continua en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Salmo 139 del 7 al 12, no lo vamos a leer, pero es una referencia para ustedes, donde el salmista dice, ¿de dónde yo me iré de tu presencia? Si yo subo a lo más alto, allí tú estás. Si desciendo a lo más profundo, allí tú estás. Quiere decir que como criaturas que somos, viviendo en este universo creado por Dios, ninguno de nosotros está ausente de su presencia. Estamos siempre bajo la presencia y la mirada de nuestro Señor. ¿Okay? Ahora, hay situaciones, como decía nuestra hermana Anita, hay situaciones especiales que ocurren en nuestras vidas, que aunque nosotros no vemos físicamente al Señor, porque Jesucristo, físicamente, según Hebreos 1, del 2 al 3, Él está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Ese es el lugar donde Él se encuentra físicamente. Pero como es Dios, está con nosotros y Él lo promete de estar. Ahora mismo Él está aquí. Por eso yo siempre he dicho, ¿cómo sería nuestra actitud si ahora por esas puertas entrara Jesucristo?
Bueno, no sabríamos si es Jesucristo, porque ninguno de nosotros le vio cuando Él estaba aquí en la tierra. Pero, y si alguien entra por ahí y dice, yo soy Jesucristo, estoy seguro que hay que cuestionarlo. Porque muchos dicen que soy Cristo. Y dice la Biblia, no le crean si dicen que es Cristo. Pero a veces nosotros nos comportamos diferentes si podemos ver con los ojos a la persona. Pero hermanos, nosotros lo que tenemos es una promesa. Y la promesa hay que verla de una manera realista. Porque Jesús dice, yo estoy donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Y Él es Dios y Él es invisible, por tanto Él está aquí. Vuelvo a las situaciones especiales. Cada uno de nosotros experimenta en nuestro diario vivir momentos en que no hay quien nos quite de la mente de que el Señor nos ha visitado de una manera especial. Algo se siente, no es físico, pero es algo que se siente, que uno sabe que el Señor ha tomado esa atención especial que cada uno de nosotros hemos necesitado en ciertos momentos. Por tanto, no dudamos de que el Señor se haya presentado físicamente. En la conversión de Pablo fue audiblemente y a través de una luz. Él dice que Él se le apareció también a él. O sea que lo importante es de que cuando nosotros decimos Dios está aquí, Dios está conmigo, Dios me habló, ¿cuántas veces decimos nosotros no porque Dios me dijo esto? ¿Y escuchamos la voz de Dios? No. Pero es algo que hay dentro de nosotros porque es una conexión espiritual, espíritu con espíritu, de que sabemos de que Dios nos ha hablado o de que Dios nos ha guiado en algún aspecto y no hay duda de que ha sido su voz. Pero encontramos aquí, hermanos, que el Señor le anima, y no solamente le anima, sino le expresa el propósito que Él tenía para con la vida de Pablo y cómo era necesario que Él fuera a testificar en Roma. Fíjense lo que dice. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No olvidemos estas palabras cuando continuemos con nuestro estudio, de que hay una promesa de Dios, de que Pablo en efectivo iba a ir a Roma. Ir a Italia siempre fue un deseo de Pablo. Él lo expresa cuando estaba en Corintio, según Romanos 1, de los 8 al 12. El plan inicial de Pablo era ir a España y luego a Roma, según Romanos 15, 24 al 19 al 21. Cuando ya él se encuentra preso en Jerusalén, no sabiendo qué iba a pasar con su vida, a lo mejor él pensó que ya este propósito de él no se iba a lograr. Mas sin embargo, Dios le revela una agenda diferente a la que el apóstol Pablo se había trazado. Por eso siempre Santiago nos aconseja y nos dice, en todo lo que nosotros planeemos, digamos, si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Continuamente en nuestras vidas tenemos que pensar de esa manera. Cómo Dios tenía una agenda completamente diferente a la que quizás Pablo había ideado, pero el caso es que él iba a ir a Roma, lo único que fue en calidad de preso. ¿Okay? Vamos a ver los próximos versículos, del 12 al 14. Hermana Ginny, nos lee, por favor. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerto a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte. Ok, un grupo aquí dice más de 40 hermanos de judíos hicieron un complot, pero un complot bajo juramento de maldición. O sea, eso es pedir un castigo bajo una fuerza sobrenatural. En otras palabras, vamos a hacer esto y si no lo vamos a hacer, que nos
parta un rayo. O sea, a veces nosotros decimos algo así, ¿verdad? Bueno, eso es una maldición, hermano, cuando usted desea que algo sobrenatural venga o caiga sobre una persona. Ojalá que nosotros como cristianos nunca le deseemos esto a nadie, ni que en nuestro corazón nosotros le deseemos mal a una persona hasta el punto de recibir una maldición de Dios. Bueno, estos judíos lo hicieron, y no solamente, lo iban a confirmar realizando una huelga de hambre y de sed hasta el momento que le dieran muerte. ¿Okay? O sea que podemos estar apreciando aquí el odio que le tenían al apóstol Pablo. ¿Okay? Recordemos, ellos están bajo un celo religioso ciego, y a Pablo lo consideraban un apóstata de la misma ley. Inclusive yo pienso que la aberración fue más fuerte porque él les dijo, yo era parte de ustedes. O sea, yo era parte de ustedes. O sea, no es lo mismo cuando alguien sale de una secta o de un culto, lo consideran peor que los inconversos. Entonces, le tenían este odio a Pablo. Pero esto me deja saber, hermano, que cuando de lo que somos capaces nosotros los seres humanos de sentir y de atesorar en nuestro corazón. Cuando las cosas no se manejan desde un principio bajo el poder de Dios, y nosotros dejamos, eso es como dejar algo corrupto dentro del corazón, eso va progresando y eso va incrementándose, así como hacen las infecciones en el cuerpo. Si usted no la cura, eso va progresando, y cuando viene a ver, usted se convierte prácticamente en un monstruo de persona. Y tú ves que son personas que primero están a mal con este, y después están a mal con el otro, y con el otro, y con el otro. Y cuando viene a ver, están a mal con todo el mundo. Y es por no haber resuelto eso en el corazón. Noten hasta dónde puede, es lo que yo quiero llevarles en el extremo de lo que estamos estudiando, hasta dónde puede llegar un corazón cuando tiene odio por dentro, hasta desear la muerte de una persona bajo pura maldición. ¿Okay? Entonces, versículo 15, vamos a ver cómo hace esto. Ellos se ponen de acuerdo, hacen el complot, y vamos a ver cómo lo llevan a cabo. A ver, Vicky, ¿nos puedes leer el versículo 15? Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queráis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de llegar. Que noten que involucran al Sanedrín, les piden que participen, que colaboren. Como dice el dicho, igual culpa tiene el que le aguanta la pata a la chiva que el que la mata. Entonces, aquí le piden al Sanedrín que se inventen una razón para que el tribuno los hiciera traer ante ellos. Ellos iban a aprovechar en el camino, y es ahí donde lo iban a matar. Y todo esto ya lo tenían pero tan bien planeado, que por eso fue que dijeron, mira, no vamos ni a comer ni a tomar agua hasta que esto ocurra. O sea, ya ellos lo tenían dado por hecho. Estaban seguros. ¿Okay? Pero se olvidaron de que allá arriba hay un Dios. ¿Okay? Allá arriba hay un Dios soberano que lo tiene todo bajo control. Por eso fue que al principio de esta clase les llevé al Salmo 27:1, donde dice, si Jehová es con nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Dios está contigo, ¿a quién tú temes? Entonces, ya deja de hacer tus propios planes. Déjalo en las manos de Dios. Por eso él dice, inclusive cuando nosotros sufrimos injusticia, dice Romano, mía es la venganza, yo os vengaré. Déjaselo todo al Señor, porque Él conoce, Él sabe todas las cosas. No trates de tomar la justicia en tus propias manos. No trates de ensuciar tu corazón tratando de resolver tú las mismas situaciones. Déjaselo al Señor, porque vamos a ver en el proceso de la clase cómo fue que Dios intervino y destruyó los planes de esta gente. ¿Okay?
Los versículos 16 al 22. Vamos a ver qué pasó. Anita, ¿nos puedes leer? Hechos 23, 16. Este versículo 16, una nota bíblica, es el único lugar donde se hace mención de uno de los familiares más cercanos de Pablo. Se mencionan parientes, pero así, no, familiar cercano. Este es el único lugar en la Biblia donde se menciona uno de ellos. Anita, 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio informado. Hasta el 23, Anita. Pablo, llamando a uno de los testigos, Perdón, 22. dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso de daño. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano, retirándose aparte, ¿qué es lo que tienes que decir? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo a tu concilio, como que van a decidir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos se acechan, los cuales te han sido arrestados bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno recibió al joven, mandándole a que nadie dijese que le habían dado vida. Ok. Un sobrino de Pablo se entera y se lo comunica. No se sabe más nada de este muchacho. Tampoco Lucas nos dice cómo llegó a enterarse. El caso fue que él va y le avisa a su tío. Pablo lo envía al tribuno. Y el muchacho le deja saber todo lo que estaban tramando los judíos. En otras palabras, Dios no estaba ausente. Muchos pueden usar la palabra casualidad, ¿no es cierto? Era casualidad de que cuando estaban tramando este complot, estuviera allí un sobrino de Pablo. ¿Es casualidad? Nosotros no lo llamamos casualidad. Nosotros le llamamos a que hay un Dios que está en control absolutamente de todo. Y eso va con nuestra vida, hermanos. Pablo llegó a martirizarse por el cristianismo, a ser un mártir del cristianismo, pero no era el tiempo. Porque Dios tenía otros planes para con Pablo. ¿Okay? Vemos en esta situación en que Pablo se encontraba, difícil, número uno, como primero Dios le da una palabra de ánimo. O sea, él mismo visita a Pablo y le dice, ¿sabes qué? Ten ánimo, anímate, porque es necesario que tú llegues a Roma y tú testifiques en Roma. ¿Cómo? No le dice, pero le da una promesa. Entonces eso es lo que nosotros tenemos en medio de nuestras situaciones adversas, o cuando estemos pasando por alguna situación difícil, lo primero que tenemos es promesas de Dios. Dios nos da promesa de estar con nosotros siempre. Lo segundo, estamos aquí presenciando un acto providente de parte de Dios. Aquella emboscada que estaban tramando los judíos contra Pablo, Dios no la iba a permitir. No la iba a permitir. Por más fuerte que sean los hombres, por más fuerte que es el mismo enemigo, hermano, nuestro defensor es mayor. Es mayor y Él deshace los planes de los hombres y las emboscadas de los hombres. Por eso que lea, hermano, el Salmo 27 del 1 al 14, es un salmo precioso donde David como rey dice, mira, aunque un ejército entero acampe contra mí, yo no voy a tener temor. Aunque un ejército completo. Y lo dice el pequeño David que se enfrentó a gigante Goliat. Y muchos dicen, muchos aprecian o valorizan este acto heroico de pequeño David contra gigante Goliat. Pero cuando él fue, él frente a aquel gigante le dijo, ¿sabes qué? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Piu! Tampoco fue casualidad que la piedra le clavara aquí. ¿Okay? Porque esa piedra iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, Pablo se encontraba preso, amenazado de muerte, en una situación de incertidumbre, pero una de las cosas que él sí sabía es que él tenía a Dios con él y que Dios estaba defendiendo su causa. El caso fue que
Yo me imagino, ahora vamos a ver lo que sucedió, que los 40 hombres murieron de hambre y de sed. Eso imagino yo que debo no muerto esperando. Tienen que haber muerto de hambre y de sed porque se quedaron esperando por Pablo. O les cayó la maldición que ellos habían pedido. Usted sabía que cuando Cristo fue crucificado, los judíos le dijeron a Poncio Pilato que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros. ¿Y sabes qué? Cayó sobre ellos. Así mismo. Cayó sobre ellos la sangre de Jesús. Así que yo me imagino que la suerte de estos hombres, de estos 40 hombres, no fue muy deseable que digamos. Porque o murieron de hambre y de sed cumpliendo su palabra, y no lo dudemos, porque hay personas que son bien fuertes en cuando quieren algo, o les cayó la maldición que ellos mismos pidieron. Porque fue como haber hecho pacto con el diablo al juramentar bajo maldición sin dejar lugar al arrepentimiento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestras bocas y cuando nosotros prometemos algo, porque lo hacemos delante de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que dejar ese lugar al arrepentimiento, al tiempo donde uno pueda renovarse, ¿okay? Pero no ser así tan drásticos en la manera de proceder. Yo me imagino que sí quebrantaron su juramento. No solamente vemos la maldad de estos hombres, hermanos, sino un Sanedrín siendo cómplice de este asesinato. ¿Qué pasó con la ley? No matarás. ¿Qué dice Éxodos? ¿Okay? También nos enseña que tenemos que cuidarnos de ser más religiosos que cristianos en nuestro trato con los demás. Porque ellos en este momento estaban más pendientes de su religión que el mismo Dios, que ama a las personas. ¿Okay? En tercer lugar, o sea, no solamente vemos cómo Dios le da palabra de ánimo a Pablo. Segundo, cómo providentemente Él está presente y Él provee medios. Porque noten eso también. Dios tiene poder para Él haber intervenido personalmente. Pero no es la manera en que Dios trabaja. Dios usa medios. Y es que nosotros tenemos que estar pendientes de eso también. Cuando estamos recibiendo ayuda. Reconocer que toda esa ayuda viene directamente de Dios. Pero son medios que tenemos que aprovechar nosotros en utilizar. Responsablemente tenemos que utilizar también la mente que el Señor nos ha dado para actuar. En cuanto a Pablo viene el sobrino es la provisión. ¿Okay? La provisión. Pablo dijo, ¿sabes qué? Ve y díselo al tribuno. Y cuando se lo llega a decir al tribuno, vemos aquí cómo entonces Dios provee protección a través de este militar. Los versículos 23 al 30. 23 al 30. Que yo lo voy a leer, hermano, porque ya el tiempo se está yendo. Nos quedan 15 minutos. Quiero a ver si puedo terminar la clase. Pero vamos a disfrutar la historia. A ver qué sucedió. Dice, y llamando el 22. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él.
pásalo bien. Dice que los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Okay, vemos cómo Pablo fue escoltado. Cuando dice 2 centuriones, está diciendo 200 soldados, que fueron quienes acompañaron a Pablo hasta Cesarea. 70 jinetes, o sea, 70 hombres a caballo, 200 lanceros. Oye, estamos hablando de tremendo grupo. ¿Okay? Así que si los 40 se les ocurría nada más venir y hacerle daño a Pablo, se tenía que enfrentar con este grupo. Sí, señor, ahí mismo iban a quedar. Okay. Recuerden que debajo de la sombrilla Dios es proveedor y protector. No olvidemos esa sombrilla. Estamos viendo medios humanos, pero sin descartar esa sombrilla de Dios. Lisías, Claudio Lisías, ahí se nos da el nombre del tribuno, él hacía todo esto para guardar su responsabilidad y reputación, porque Pablo era ciudadano y estaba bajo su cuidado y le debía protección. ¿Okay? Debía Pablo de compadecer ante el gobernador Félix. Félix fue designado por el emperador Claudio para ser procurador de Judea. Lo envía con una carta para que el gobernador estuviera informado de todo lo que estaba ocurriendo, que fuera el gobernador quien juzgara el caso. Le deja saber por su parte que lo encontraba inocente, que más bien todo eso eran cuestiones de la ley judía. O sea, que él lo que quería era que se le hiciera justicia. Que se recuerdan que hablamos del Sanedrín, cómo ellos se pusieron de acuerdo con este grupo de malhechores. Y por el otro lado tenemos a un romano, los cuales tenían fama de ser crueles. ¿Okay? Los romanos tenían fama de ser crueles. Sin embargo, este hombre quería justicia, que se le hiciera justicia a Pablo, porque el romano no permitía que bajo el pretexto de la religión se actuase violentamente contra un prójimo. Así que tenían más corazón para hacer justicia que los mismos judíos del Sanedrín. Y muchas veces hay personas que no tienen a Cristo, que son inconversos y tienen un corazón más tierno hacia la necesidad de las personas que los mismos cristianos. O sea que tenemos que aprender también de esto. Los soldados lo llevan a Antípatris. Es una ciudad que está entre Jerusalén y Cesarea, que queda al norte de la actual Jaffa. Y allí terminaron de pasar la noche. Al día siguiente los soldados regresaron, los 200 soldados regresan a Jerusalén y los jinetes continuaron su viaje hasta Cesarea. Le entregan la carta al procurador y el procurador a la vez se asegura de que él era ciudadano romano. Esta pregunta que ustedes ven en estos últimos versículos se hacía al comienzo de un interrogatorio, porque el ciudadano tenía derecho de ser procesado en la provincia de origen o donde se había cometido la ofensa. En este caso Pablo era de Tarso, la cual Tarso pertenecía a Cilicia y Cilicia quedaba bajo la jurisdicción de Félix. ¿Okay? Pero él le dice, no lo quiero escuchar al momento, sino cuando estén presentes los acusadores. Y mientras tanto, él quedó preso en el pretorio de Herodes. De todo esto, hermano, de toda esta historia de lo que le ha pasado al apóstol Pablo, y lo vamos a dejar ahí hasta la semana que viene, vamos a ver qué pasó cuando por fin él compadece ante el gobernador Félix. Tenemos una gran verdad, y es lo que nosotros queremos llevarnos en nuestros corazones hoy de estos 45 minutos que hemos estado en la escuela bíblica.
Y es una promesa que tenemos, vamos a buscar todos. Romanos 8, 31 al 39. Y después de leer Romanos 8 voy a dar oportunidad para preguntas o algún comentario que usted quiera hacer de la clase. Romanos 8, 31 al 39. Recuerden, nosotros hacemos nuestros planes, pero Dios tiene otra agenda para nosotros. Y recuerden que no importa la situación en que nos encontremos, no importa cuán difícil sea, tenemos esta promesa del Señor. Ya leímos al precioso Salmo 27, pero ahora noten cómo dice aquí, el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Y es una pregunta, y hágasela usted. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hágase esa pregunta. Si usted está con Dios, usted está en Cristo, y Cristo está con usted. Si usted tiene, como dices, ya tiene hecho ya es un par, usted y Cristo. Si usted está con Cristo y Cristo con usted, ¿quién contra usted? ¿Quién? La respuesta es nada ni nadie. Nada ni nadie. Se dice que yo y Dios somos mayoría. Perdón, Dios y yo somos mayoría. ¿Okay? Porque Él sigue diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Él entregó a su Hijo por salvarte, por limpiarte de tus pecados, por darte vida eterna, por resolver tu mayor problema, que era tu estar separado de Dios. Si Él te dio eso, ¿cómo Él no te va a dar todas las otras cosas que tú estás necesitando? Y entonces sigue diciendo el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Este Sanedrín que estaba tratando de juzgar a Pablo y de hacerle daño, ¿quién lo va a acusar? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Fíjense lo que dice aquí. ¿Quién te acusa? Bueno, si Dios es el que te ha justificado. ¿Cómo Dios te ha justificado? A través de Cristo. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Okay? Aún así, si resultan casos de condena, si eres condenado, Cristo es el que murió. Precisamente por pagar esa condena que está sobre nosotros. Dice, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahí comienza Pablo a decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el 38, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ni Alibaba ni los 40 ladrones. Nada nos va a poder separar del amor de Dios cuando gozamos de esta protección. Que hermanos, tenemos 5 minutos. Si usted quiere hacer alguna pregunta primero, pregunta. Ok, si no hay pregunta, algún comentario pequeño de la clase de hoy, algo que usted se está llevando con usted, de lo que el Señor le ha hablado. Hermano Jesús. Que aunque esté pasando por cosas difíciles, sea de angustia o de corrupción, sea de enfermedad, no perder la vista en Cristo, porque sabemos que Él sabe lo que estamos pasando. Y lo honramos a Él cuando sabemos que lo honramos a Él, que sabemos que Él está. Amén. O sea, estamos reconociendo que Él está presente, Él no está ausente en mi problema. Y que Él va a proveer los medios que Él va a poner en mi mano para yo poder salir de una situación o yo poder salir adelante. Eso es lo que yo por lo menos estoy viendo de lo que le ha sucedido a Pablo
aquí. Y cómo el Señor nos visita y nos anima a seguir adelante aunque estemos pasando por dificultades. ¿Alguien más? También que uno siempre está en una de las tres posiciones, entrando en un problema, pasando a través de un problema o saliendo. Así mismo, en una de las tres. Está muy bueno eso, se lo tengo que escribir. Está muy bueno eso, me lo escribe para que no se me olvide. Me gustó eso, es verdad, así es la vida. Mientras que estemos aquí, así va a ser. Porque precisamente es lo que va a ser diferente la vida en los cielos y que deseemos tanto ya que Cristo venga. En esta vida vamos a estar así, pero tenemos al Señor. Ok, hermanos, entonces nos ponemos en pie, nos despedimos.